Este autoconcepto positivo, esta inteligencia emocional, ¿cómo podemos promoverla como, ¿no? Como nosotros, como educadores, poniéndonos el foco en nosotros, para que se cuiden mejor a sí mismos los adolescentes, toda la población en general? Pues lo primero, y creo que lo hemos intentado abordar ahora hablando de la temática, es conocer la temática. Es decir, no va a haber enseñanza, ¿cierto?, si no conoces la temática de manera teórica. Luego en la práctica todo es diferente. Así que lo primero, y yo considero que es súper fundamental, no sé tú, Cris, pero es conocer al grupo de niños. Sí. Es decir, el autoconcepto y la inteligencia emocional son diferentes en función de las personas, todos somos diferentes. Entonces, creo que para poder promover ese espacio seguro en donde llevemos a la práctica estrategias, diferentes situaciones para juegos de roles, todo esto, para poder fomentar ese autoconcepto positivo y además fomentar un espacio para valorar y regular las emociones. La salud y el bienestar son aspectos fundamentales para el desarrollo de todo nuestro alumnado. La educación para la salud en el aula no solo implica hablar de prevención de enfermedades, sino que va un pasito más allá. Hablamos de beneficios psicológicos y psicoemocionales, hablamos de hábitos saludables, hablamos de desarrollo de una conciencia crítica y todo esto, además, conlleva también el cuidado de nuestro propio cuerpo, del entorno, entre otras cosas. Incluir esta perspectiva en la enseñanza ayuda a formar personas mucho más responsables y más comprometidas con todo el ámbito de la salud. Así que bueno, para todo esto hoy contamos con dos grandes profesionales que no las voy a presentar yo, ya sabéis que yo prefiero que se presenten ellas. Ellas son Cristina y Alejandra, así que bienvenidas, chicas. Es un placer teneros por aquí. Y bueno, antes de nada, contarme, aunque yo ya os conozca, la gente que nos ve en casa o que nos escucha nos ve. Así que bueno, contaros un poquito quiénes sois. Genial, pues bueno, para mí es un placer estar aquí, participar en este webinar, porque al final se trata de hacer saber a la población aspectos generales que van a ayudar a niños y bueno, y luego no tan niños a implantar hábitos de salud desde el principio para al final evitar que generen posibles trastornos y enfermedades en el futuro. Entonces, bueno, ya contado todo esto, yo soy Cristina, soy graduada en nutrición humana y dietética. A lo largo de mi formación académica pues he hecho cursos de alergia alimentaria, de nutrición clínica y tengo el máster en calidad, higiene y seguridad de los alimentos. Entonces, bueno, todo esto pues me ha ayudado, ¿no?, a tener una percepción clara de cuál es la situación de la población y qué medidas tomar. Bueno, pues yo soy Alejandra, ya tú me conoces, Paula. Y bueno, por comentarles a todos, yo soy doctora en Ciencias de la Educación. A lo largo de mi trayectoria he abarcado muchas temáticas transversales que se sitúan en todo el marco de la educación para la salud. Y bueno, vamos a hablar un poquito, Cristina y yo, de todas esas temáticas, porque educación para la salud son muchas temáticas y bueno, intentaremos abarcar una a una lo más fácil posible. Aspectos a destacar de mí, pues hice el máster en intervención psicopedagógica, soy graduanda de pedagogía y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes centros de educación infantil, también he trabajado en entornos universitarios, actualmente soy docente universitaria y bueno, básicamente me apasiona la educación, por eso estoy aquí, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy contenta de que estéis hoy con nosotras porque vamos a abarcar temáticas, como hemos dicho, que afectan a lo que es la salud en el aula. Esto nos dice lo mucho que tenemos que abordar, lo mucho que tenemos que formarnos y todos los melones, ¿no?, que vamos a abrir hoy, que vamos a abrir unos cuantos. Además, desde la nutrición, desde la pedagogía. Entonces, yo creo que vamos a tenerlo todo como muy bien. Vamos a hablar de muchas cosas que creo que interesan a todas las personas que nos ven. Vamos a empezar, si os parece, por un tema que yo creo que es fundamental. Como ya sabemos, la OMS, cuando habla de salud, abarca no solo la salud física, sino también todo lo que es la salud emocional y la salud psicológica. Entonces, vamos a hablar primero de dos aspectos que a mí me encantan, que es el autoconcepto y la inteligencia emocional. El autoconcepto y la inteligencia emocional, al final, como bien sabréis vosotras, son factores clave en el bienestar y en la salud. O sea, no podemos hablar de salud de nuestro alumnado si no hablamos de estos conceptos. Y estos elementos no solo influyen en lo que es el rendimiento académico, sino que además tienen un papel fundamental en la prevención de todo lo que son futuros problemas de salud, ya sea en el futuro a corto, a medio o a largo plazo.
Entonces, lo primero de todo, ¿no? A mí me encantan estos conceptos, yo más o menos entiendo, pero contadme vosotras qué son realmente el autoconcepto y la inteligencia emocional. Vale, pues has abarcado un montón de cosas fundamentales para poder entender realmente qué son estos constructos. Pero bueno, vamos a abordarlo desde una manera sencilla para que todos entendamos y que quede pues bien claro para poder más adelante ver cómo se fomentan estos constructos en lo que nos interesa, que sería el ámbito educativo. Pues el autoconcepto realmente es esa percepción que tiene una persona de sí mismo, pero que está constituida por un aspecto intrapersonal de uno mismo y otro aspecto interpersonal del entorno. ¿Qué pasa? Que a lo largo de muchos años la comunidad científica ha ido, digamos, abordando este constructo y extrapolándolo no solo al ámbito psicológico, sino también al educativo. Y de ahí nace, de hecho lo propuso Shalvenson hace muchos años, en el 58, si no estoy mal, él decía que el autoconcepto es multifacético, por lo cual depende de esa etapa, esa percepción o esa identidad se va a constituir. Pero además dijo algo muy, muy interesante, y era que el autoconcepto es un constructo jerárquico. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que está constituido de diferentes dimensiones. Una de ellas es el académico, pero también está el autoconcepto emocional, el familiar, el físico, que también nos interesa muchísimo, y bueno, también el social. Todo esto unificado es lo que quiere decir el autoconcepto, y todo eso unificado es lo que conlleva a esa formación de la identidad de una persona. La inteligencia emocional, por su parte, digamos que tiene una relación estrecha con el autoconcepto, pero realmente se centra más en esa dimensión emocional. Esto que la inteligencia emocional lo que busca básicamente, o lo que se fundamenta en que la capacidad que una persona tiene para valorar, pero también regular sus emociones. Lo que pasa con la inteligencia emocional es que ha sido estudiada por muchísimos autores y se han desglosado diferentes modelos que intentan abarcar todos los aspectos que fundamentan ese constructo desde una perspectiva educativa, desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva psicológica, entre otros aspectos. No vamos a abarcar todos los modelos porque, bueno, aquí me quedo 5 horas explicando todos los modelos, pero uno de los modelos que realmente nos interesa, bueno, 2 de los modelos que realmente nos interesan en la educación, es uno de los modelos mixtos, que es el de Goleman, que básicamente Goleman extrapola todo el tema de la valoración y la regulación emocional y la conciencia emocional al ámbito educativo y al ámbito psicológico, indicando pues algunos elementos que constituyen la inteligencia emocional, que no solo es la regulación y la valoración, o sea, aquí también entra las habilidades sociales, la motivación, la empatía, entre otros aspectos. Y otro modelo muy interesante, que seguramente lo conoces, es el de rasgos de personalidad, propuesto por Petirides. Y él básicamente indica que la inteligencia emocional pues, es un rasgo de personalidad que tiene un individuo para poder salir adelante ante situaciones de adversidad, ante situaciones estresantes, y a su vez está muy relacionada con todo el tema del autoconcepto y todo el tema de la resiliencia. Sí, es que yo quería comentar que es verdad que desde pequeño hay que enseñar a los niños, ¿no?, a tener esta inteligencia emocional, porque hay veces que ellos sienten algo pero no lo saben gestionar. Entonces esa mala gestión les puede conllevar a problemas pues, de adicciones o de trastornos de la conducta alimentaria. Si de pequeños no lo tratan, en la adolescencia se va como agravando la situación y al final tienen problemas pues mentales, con la comida, con mucha presión por parte de los padres en hacer un ejercicio físico, lo que sea. Entonces es fundamental este concepto porque al final como que involucra, ¿no?, toda tu vida o cómo tú respondes a dificultades que te presenta la vida. Sí, de hecho yo en mi práctica universitaria siempre me doy cuenta de que no hay regulación. O sea, es una de las cosas fundamentales que, como dice Cris, se tiene que enseñar en la infancia, es que es fundamental. Y el problema radica en que lo mismo no se está haciendo, no se está formando a los profesionales del ámbito en estos aspectos de carácter psicosocial que son fundamentales cuando hablamos de salud. Claro, además, me hace mucha gracia porque se nota que tu tesis doctoral va sobre esto, ¿no? Si no me equivoco. Tenemos aquí una persona experta hablando de lo que habla, además se le nota, ¿no? Que está hablando, y aparte que os dedicáis a la docencia, entonces me resulta muy curioso ¿no?, escucharos porque me estáis dando una masterclass aquí ahora mismo, yo aquí apuntando.
porque me resulta fascinante. Tratamos con esos tipos de problemas que tienen los alumnos, entonces al final en la experiencia es cuando te das cuenta de si a esta persona se le hubiese enseñado desde pequeño, porque yo creo que antes nuestros padres o lo que sea, eso en los colegios, para nada se hablaba del tema de la gestión emocional, del autoconcepto, de premiar el esfuerzo antes que los resultados. Entonces eso fortalece una personalidad en la persona, no solo para su trabajo profesional, sino también para su vida. Totalmente Claro, de acuerdo. solo tenéis que ver ¿no? a las generaciones que vienen después. Es decir, ¿cómo vamos a educar en inteligencia emocional, en gestión emocional, simplemente en identificación de emociones, si nosotras no lo tenemos? Es decir, si nosotras, que somos las que educamos, ¿no? a las generaciones que vienen, nosotras y todos los profesionales, ¿no? de la educación, ¿cómo vamos a pedirles que, ¿no? sobre todo en la adolescencia, ¿no? que en la adolescencia sabéis que es una etapa burbujeante de hormonas y emociones, ¿cómo vamos a pedirle que tengan un buen autoconcepto, una buena inteligencia emocional, si nosotros no lo tenemos porque no sabemos tenerlo? Aquí tenemos un problema de formación base, que además también entraremos ahora, ¿no? a hablar de la formación. Hay una cosa que has dicho, Alejandra. Bueno, a mí la palabra resiliencia me parece fascinante. Creo que una de las más maravillosas que deberíamos aprender todos, sobre todo para saber trabajarla. Y cuando hablábamos del autoconcepto, hablábamos de que también está la parte física, ¿no? que afecta mucho también a todos los niños y niñas en etapas escolares. Ya no solo en la adolescencia, sino incluso en etapas de pues, la educación previa, ¿no? etapas primarias, etapa infantil. ¿Por qué hago hincapié en esto? Aparte porque se relaciona mucho con lo que ha comentado Cristina, con los TCA, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, etcétera. ¿Creéis realmente que se valora o que se fomenta este trabajo, ¿no? el que ellos tengan un buen autoconcepto a nivel físico? ¿Cómo veis esta problemática? Es complicado, es un melón grande lo que has abierto, la verdad. Y es complicado porque realmente depende del entorno en que se vea situado esa persona o grupo de personas. Y por entorno ya no hago solo referencia a la parte educativa, sino a la parte familiar, al colectivo de amigos que tienen esas personas. Entonces, el autoconcepto no solo, y la inteligencia emocional también, no solo son constructos que deben ser enseñados de manera transversal en el currículum de un centro educativo, sino que debe estar desde el hogar. Entonces, por eso también, cuando estabas mencionando lo de cómo vas a enseñar algo si no lo sabes, pues ahí entra también la familia, realmente, y también depende de las generaciones, porque no es lo mismo el autoconcepto que lo mejor a mí me intentaron formar en mi día de pequeña a la generación que tenemos ahora con la integración de las nuevas tecnologías y cómo eso se ve influenciado en tema de factores psicosociales, en tema de inteligencia emocional, en tema de autoconcepto. Entonces, para fomentar todo eso, aparte de tener, digamos, el conocimiento teórico, yo creo que también es fundamental tener una práctica en qué estrategias o sí, qué estrategias se pueden utilizar desde la colaboración con toda la comunidad educativa, entendiendo a todos los agentes de socialización, para trabajar en conjunto, porque no es algo que solo se pueda trabajar en la educación, es algo que se tiene que trabajar en conjunto, si no, no tiene sentido. Claro, y por eso yo también creo que es importante hacer talleres, no precisamente para enseñar a los padres, claro, porque es lo que hemos dicho antes, hace años esto no se trataba, no se estudiaba, entonces hay padres que pueden no entender la importancia del autoconcepto o de la inteligencia emocional. Entonces vamos a enseñarles también a ellos a que sepan implantar esa semillita, ¿no? en casa para que los niños con sus hermanos, con sus primos, con sus abuelos, sepan valorar la importancia de estos conceptos y de gestionar sus emociones, y es que es fundamental. Totalmente, además no solo no tienen por qué saber gestionarlo, es que a lo mejor no saben ni lo que es. Seguramente. Que también tenemos que partir de esa base, que no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Sí. Hablamos de salud, hemos hablado también de salud mental, no solo de la física, además hago mucho hincapié en esto, porque creo que ahora, por suerte, la sociedad está avanzando y nos está ayudando a darle esa prioridad, ¿no? a la salud mental, pero se ha dejado como mucho tiempo de lado, ¿no? Como que la salud mental, si tú vas al gimnasio y comes bien, lo tienes todo hecho. Bueno, discrepo. Entonces sí me gustaría preguntaros qué factores creéis que contribuyen a la construcción del autoconcepto en la infancia y en la adolescencia.
que creo que son importantes. Y cómo esto afecta a la salud, claro, que es de lo que estamos hablando. A ver, partimos desde de que en la infancia es súper fundamental, porque en la infancia se da la construcción y la consolidación de la propia identidad de un ser humano. Ahí es cuando entra en juego el modelo de rasgos de personalidad propuesto por Petrides, que mencioné anteriormente. Y como estamos en una etapa, pues yo siempre digo que los niños son burbujas y que ellos van absorbiendo todo. Y como están en esa etapa de burbuja y van absorbiendo todo, pues es en ese momento en donde se tienen que generar todo ese espacio, ese clima motivacional y ese espacio seguro, por así decirlo, para que se pueda fomentar la regulación, pero antes que eso, la propia valoración emocional. Que el niño tiene que sentirse, o la niña tiene que sentirse seguro para poder decir, oye, me siento de esta manera, oye, ¿qué significa sentirse de esta manera? Porque es que yo me he encontrado con muchos niños que no saben qué es la rabia, no saben qué es la felicidad. Realmente es un constructo asociado por el entorno, por la sociedad, pero el problema es que la valoración no existe. O sea, ellos no saben lo que conlleva tener una emoción en concreto y que está bien tenerla, porque hace parte de nuestra vida como ser humano. Y bueno, eso es lo más fundamental, tener pues todas esas estrategias que se puedan ahondar en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos de la vida con el fin de que realmente sí se fomente. Y luego, aparte de esto, en la adolescencia se supone, o digamos el ideal, más bien el ideal, es que tú ya sepas valorar tus emociones. Sí, estamos en una etapa complicada, en una etapa de muchos cambios a nivel físico, a nivel emocionales, en donde tienes que entrar a una nueva etapa del ciclo vital, porque es la realidad. Y si no tienes esas herramientas que se supone que has consolidado en la infancia, ¿cómo lo haces ahora? ¿Sabes? ¿Qué tienes ahora para poder valorar realmente lo que te está pasando en todos esos cambios que conlleva estar en una etapa diferente? Entonces, para mí, el tema del autoconcepto y la inteligencia emocional, aunque deban estar como parte transversal en el currículum, creo que se tiene que enfatizar totalmente en la infancia, porque es el momento en donde se está construyendo la propia identidad. Es el momento en donde se debe valorar, gestionar y regular las emociones con el fin de que más adelante, cuando la vida sea difícil y empiecen a haber cambios fundamentales y específicos que van en consideración con la etapa, sea más fácil. De todas formas, creo que has comentado una cosa muy importante, Alejandra, no sé tú, Cris, cómo lo ves. Tendemos a infantilizar muchas veces, ¿no? Todo este tipo de conceptos, de educación. Cuando hablamos de etapas infantiles, infantilizamos, valga la redundancia, todo lo que es hablar con ellos sobre las emociones. La emoción es azul. Bueno, la emoción no tiene por qué ser azul. A lo mejor tú asocias la emoción, si hablamos de emociones básicas, tú asocias la alegría al amarillo o asocias la alegría al azul porque es tu color favorito. Entonces tendemos como muchas veces a infantilizarlo y a no explicarlo y debería de ser como al contrario. Yo creo que incluso a reprimirlo. En algunas ocasiones cuando el niño se enfada o está triste, es como, pues no estés triste. Como, no, esa solución no es buena para el niño, porque no lo va a apartar o lo va a tapar y ya está. No, hay que ver por qué está triste, importante. Cómo ponerle esa solución, ¿no? Porque es lo que decimos, a la hora de ser adulto, esa gestión es lo que te va a ayudar a superar los problemas. Por ejemplo, una asignatura, ¿no? Así, a ti se te da muy bien pintar. Entonces, en matemática es verdad que tienes un 7. Te has esforzado mucho, pero no consigues la matrícula de honor como a lo mejor sí la tienes en otra asignatura. Y entonces ese niño siente esa presión de querer llegar al 10 para que los profesores, los padres estén contentos, pero si no se le presta ninguna atención a ese sentimiento, eso le va generando más frustración que si sigue sin tratarse, acaba en depresión, en ansiedad. Bueno. Entonces, vamos a coger esos sentimientos desde pequeños, que pueden ser pequeñitos, pero que es mejor solucionarlo en el momento que poner una tirita para que en un futuro haya que ponerle un parche así de grande. y regular, que muchas veces no se cubre. Has dicho dos cosas fundamentales y con esto hilo con lo siguiente que os quería comentar. Uno, hemos hablado de estrés, ansiedad, ahora entraremos en ese tema, que además va muy de la mano, sobre todo con redes sociales, con la sociedad, ¿no? en la que estamos. Y has dicho una cosa muy curiosa y es, quieres sacar el 10 para contentar a padres y profesores. ¿Y el niño? ¿O la niña? ¿Alguien le ha preguntado, oye, claro, ¿cómo está? Importante. Hay que cambiar un poquito el foco, ¿no? En todo esto. Bueno,
como profesionales de la educación que sois, ¿cómo podíamos cambiar? Sin adentrarnos, ¿no?, en lo que vamos a hablar luego, que quiero que ahondemos mucho más en qué programa o cómo podemos hacerlo en el aula. Pero ahora principalmente, este autoconcepto positivo, esta inteligencia emocional, ¿cómo podemos promoverla como nosotros, como educadores, poniéndonos el foco en nosotros, para que se cuiden mejor a sí mismos los adolescentes, toda la población en general? Pues lo primero, y creo que lo hemos intentado abordar ahora hablando de la temática, es conocer la temática. Es decir, no va a haber enseñanza, ¿cierto?, si no conoces la temática de manera teórica. Luego en la práctica todo es diferente. Así que lo primero, y yo considero que es súper fundamental, no sé tú, Cris, pero es conocer al grupo de niños. Sí. Es decir, el autoconcepto y la inteligencia emocional son diferentes en función de las personas, todos somos diferentes. Entonces, creo que para poder promover ese espacio seguro en donde llevemos a la práctica estrategias, diferentes situaciones para juegos de roles, todo esto, para poder fomentar ese autoconcepto positivo y además fomentar un espacio para valorar y regular las emociones, pues lo primero es tener esos aspectos claves en tu cabeza, conocer cuáles son las necesidades del grupo de niños o niñas que está en ese momento en el aula o fuera del aula, porque no tiene por qué ser en el aula solamente, y a partir de esas necesidades que hay en ese contexto en específico, llevar a cabo diferentes acciones en colaboración con la familia, sobre todo si estamos hablando de los más niños, ¿no?, para llevar a cabo estrategias que sean holísticas, ¿cierto? Claro, sí, es que además, como antes decíamos, de los padres hay que ponerle talleres para que enseñen, pero y es que a los profesores a lo mejor también hay que darles cursos de formación, porque al final ellos pues no tienen formación en nutrición o en emociones o en actividad física, y si queremos que lo implementen en sus clases, a lo mejor lo que tienen que hacer es primero sentarse con el niño a hacer pues tutorías o sesiones individuales semanales de qué sientes, dónde crees que podemos mejorar, y entonces si el profesor, el docente, considera que ese tema no lo puede tratar porque no tiene las herramientas o los conocimientos, oye, habla con el centro y dile, necesito esta formación, necesito estas herramientas, para que al final sea un trabajo como conjunto, ¿no? Claro, y al final yo creo que es que has dicho lo clave. Es que un docente no tiene por qué saber también de nutrición, que o es tiene normal. que saber por qué la actividad física influye en el rendimiento académico y tal. Es normal, al final somos humanos y no somos conocedores de todos los factores que se ven atribuidos al rendimiento académico, al bienestar integral de nuestros alumnos, pero por eso es que la colaboración con todos los agentes de la comunidad debe ser primordial. O sea, para poder llevar todos esos programas que son muy bonitos, sí, y todo, debe haber trabajo colaborativo. Si no, yo creo personalmente, Cris, que es que no llegamos a ningún sitio. Una colaboración interdisciplinar, que es lo bueno de tener tantísimo profesional. Claro, que cada uno como que vaya aportando su granito de arena para que la ayuda, ¿no?, que se preste al niño cuando lo necesita, o si no lo necesita, simplemente para desarrollar su máximo estado de bienestar, sea lo más individual y adecuada posible. Personal. Hablando de prevención, ¿qué papel, brevemente, creéis que juega pues todo lo que estamos hablando, ¿no?, en la prevención de, como ha dicho Cristina antes, ansiedad, depresión, en etapas infantiles, que existe, que no se nos olvide que ahí está? Entonces, ¿cómo creéis que todos estos conceptos se relacionan? ¿Cómo lo hacemos para poder prevenir? Brevemente. Se ha demostrado que tanto la motivación como la resiliencia, como la inteligencia emocional y el autoconcepto son factores predeterminantes para tener problemas de tipo de ansiedad o depresión. Una persona que no tiene un buen autoconcepto, porque de hecho el autoconcepto puede ser o negativo o positivo, y eso es lo que se debe tratar en las comunidades educativas. Y si el autoconcepto no está jugando como un factor de protector, sino como un factor de riesgo, va a haber ese tipo de problemas de nivel de ansiedad y de estrés. Además, como ya mencionamos anteriormente, si están en una etapa marcada por cambios de tipo hormonal, físico, emocional, hombre, es normal que si tú no tienes un autoconcepto positivo y no sabes valorar bien tus emociones, entres en una situación o de depresión o tengas síntomas de ansiedad. Es normal. Sí.
a mí también me gustaría que los niños se les enseñase, ¿no?, un poco a tener una actitud crítica, ¿no?, a cuestionar toda la información que les viene dada, porque no siempre la información que te viene pues de unas redes sociales, de un amigo que cuenta que su primo, que tal, eso es verdad. Entonces vamos a enseñar a los niños a que desde etapas tempranas desarrollen la posibilidad de que esa información no sea así, y de ser así, a querer buscar el porqué. Oye, pues me han dicho que tengo que comer esto porque es sano. Sí, pero vamos a ayudar a los niños a reflexionar. ¿Y por qué es sano? ¿Qué me va a aportar? Porque implantar algo así como te lo implanto y lo tienes que hacer, se está viendo que no es adecuado, claro, que hay que ayudar a esos niños a que lo entiendan, a que lo justifiquen y a que lo reflexionen. Y eso les va a ayudar a que frente a posibles problemas que puedan presentarse pues de tipo emocional o lo que sea, pues que digan, vale, esto me está pasando, pero ¿por qué? Claro, y al final también le da las herramientas al propio docente o al propio profesional para hacer un proyecto o un programa para la prevención de esos aspectos. Como siempre digo, yo creo que tenemos que hacer un poquito el símil entre la población adolescente o la población infantil y los adultos. Somos la misma persona, solo hay que adaptar un poquito el lenguaje y ciertos términos, pero tenemos que trabajarlo igual. Totalmente. Sí. Eso es así. Vamos a volver al mismo problema del estrés, porque al final es que es algo que afecta a niños, pero incluso a personas ancianas también. Entonces, si no lo estamos tratando ahora, se va a generar muchas más actitudes que van a empeorar esa situación, porque si tú no estás bien con tu trabajo, no vas a estar bien con tu familia, no vas a estar bien con tus amigos, no te vas a sentir tú bien por ti mismo. Entonces, todo eso te va a convertir en una persona que al final no quieres ser. Sí, y al final, no sé si lo saben, seguro que sí, pero las tasas de depresión y las tasas de ansiedad de la población humana van en aumento. O sea, cada vez hay más bajas por depresión, cada vez hay más problemas, tanto en la infancia como en la adolescencia, como en la adultez emergente y como en la adultez, relacionados con la ansiedad y con la depresión. ¿Y sabes por qué? Es curioso, porque la depresión va en aumento, pero disminuye la actividad física. Aumentan la incidencia, ¿no?, de personas obesas. Entonces, ¿puede haber una relación en todo eso? Yo creo, y le vamos a justificar, que sí. Sí, yo apostaría que sí. Bueno, hemos hablado de muy poco realmente, ¿no?, con lo que yo quería hablar. Pero bueno, sí es cierto que hemos hablado de inteligencia emocional, autoconcepto, pero realmente todo esto, ¿cómo lo hacemos en el aula? Porque yo creo que la gente que nos está viendo, ¿no?, nos está escuchando, dice, Cristina, Paula, Alejandra, qué bonito, hoy está quedando precioso. Pero esto, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo me lo llevo a mi aula o a mi casa? Es que no es tan fácil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ponerlo en práctica, no? Básicamente, cómo los docentes pueden tener ideas, ¿no? Porque es lo que decimos, al final luego la individualización de cada docente con el grupo es lo que va a ayudar a implantar eso. Pero a modo de una ayuda, ¿no?, de dar ideas, simplemente, pues en mi caso, por ejemplo, puedo hablar del tema del bienestar físico, ¿no?, o de la alimentación. Por ejemplo, se me ocurre que se puede implantar un proyecto de actividad física, en el cual los alumnos se propongan semestralmente una serie de tengo que correr tantos metros, o tengo que subir tantas escaleras, o tengo que hacer tantas sentadillas, se me ocurre. Y entonces tienen que ir viendo cómo poco a poco esos minutos, ese número de sentadillas, ese cansancio, pues o va disminuyendo o va aumentando según el tipo de intensidad que queremos dar. Entonces simplemente como dar una plantilla, ¿no?, con un cuadro de Word. Venga, pues vamos a empezar a correr 10 minutos. ¿Cuándo parece que estás más cansado? En el minuto 6. Vale, al mes siguiente, ay, pues he bajado al minuto 5, ay, pues he bajado al 4:35. Y entonces así vamos a intentar que los alumnos se motiven también a la hora de hacer esos logros. También un muro de logros, ¿no?, de metas, ya no solo de ejercicio físico, sino también de, pues vamos a poner que cada alumno tiene que comer 3 piezas al día. Habrá alumnos que no toman ninguna y habrá alumnos que tocan muchas. Entonces, cada uno tiene que ir rellenando y, o sea, esto no es un premiar o no, es simplemente que ellos vayan viendo que si se esfuerzan, que si toman
una idea de hacer algo que por ellos mismos lo pueden conseguir. Totalmente fantástico. Además, yo me lo voy a apuntar para mí también, ¿no? Creo que nos viene bien. Me encanta, y además estás fomentando el tema de la motivación intrínseca, que es lo que todo docente busca. Cierto. Pues yo creo que, aparte de eso, que me parece maravilloso y yo también tengo que implementarlo en mi práctica, el tema de hacer un programa, por ejemplo, asociado al bienestar emocional. Entonces se podrían realizar, se me ocurre, pero depende de la etapa, ¿no? Claro. No puede ser un programa igual en infantil que para adolescentes que para adultos, pero bueno, digamos en infancia nos centramos. Pues diferentes estrategias relacionadas con técnicas de respiración, juego de roles. Bueno, he visto, por ejemplo, los calendarios de las emociones, que si bien habíamos dicho anteriormente, y Cris lo comentaba, la importancia de valorar realmente las emociones, pues sacar a coalición diferentes estrategias, como esos juegos o esas actividades, a través de un programa bastante largo, por decirlo así, y que tenga un seguimiento evaluativo, que creo yo que tiene un aspecto súper fundamental, porque si no, no sabemos realmente si funciona o no funciona. Y todo eso, enlazando el programa de Cris y mi programa, lo podríamos, por ejemplo, hacer a través de la gamificación, dándole diferentes puntos a los niños con el fin de fomentar motivación intrínseca, valoración de emociones, percepción personal y, mejor dicho, bienestar general. No, claro, aquí ya estamos hablando Fantasía de niños. de clima positivo en el aula, metodología activa, actividad física. Tomamos nota, por favor, todos. Tomamos nota, empezamos a aplicarlo. Ojalá fuese tan fácil, también os digo. Ya, sí. De todas formas, importante, no en todas las etapas se trabaja igual, pero también tenemos que tener en cuenta que aunque tengamos la misma etapa educativa, ¿no? Imaginaos, primer ciclo de formación profesional, me lo invento. 2 clases, no vamos a trabajar igual una que otra. Al final hay que atender a la individualidad de la persona y del grupo con el que trabajemos, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto es un trabajo arduo, pero oye, posible, ¿eh? Nadie ha dicho que no. Has dicho, Cris, una cosa muy importante, que es el proyecto, ¿no?, de actividad física. Sí. Eso está estupendo. Y ahora yo te pregunto, porque claro, todos sabemos que en todos los colegios tenemos la asignatura de actividad física del deporte, educación física o como se llame, ¿no?, dentro de cada comunidad. Y es obligatoria, que está estupendísimo. Pero realmente, ¿cuánto ejercicio físico hacen? O hacíamos o hacemos. Pues mira, es curioso. Normalmente se suelen hacer unos estudios bastante grandes, ¿no?, en los cuales se evalúa, ¿no?, la actividad física de grandes grupos de alumnos. Entonces es verdad que a veces es imposible hacerlo anualmente. Entonces es verdad que el último dato que tenemos ahora mismo es la encuesta de actividad física del año 2022. Entonces, aquí lo que se veía que nos puede servir para extrapolar esos datos a luego los proyectos que queremos poner es que en el año 2022 la actividad física en niños de 15 años ha aumentado con respecto a anteriores años, por ejemplo en 2015. Es verdad que esa variación no es muy grande, pero ya tenemos algo de que los programas que se están implantando están siendo efectivos. Hemos pasado de un 52 a un 57, que ojo, está bastante bien, porque la tendencia esa era a la baja. Entonces, algo bueno estamos haciendo. Entonces también es verdad que estamos viendo que los niños que hacen deporte en estas etapas adquieren unos mejores hábitos de vida, ¿no? Ya no solo de ejercicio físico, sino que sobre todo en la adolescencia, que quieren ser los mejores, ¿no?, en ese ejercicio. Ellos dicen, vale, pero si me como muchas hamburguesas o bebo alcohol o fumo tabaco, pero luego voy a hacer ejercicio físico, noto que mi rendimiento no es bueno, entonces voy a dejarlo. Entonces eso también ayuda a generar otros hábitos en la vida que le ayudan a ellos sentirse mejor y a dar lo mejor de sí mismos. Y aquí relacionamos además con el autoconcepto que hemos hablado antes. Supuesto. Es decir, si es que al final yo creo que está todo hilado, ¿no? Por eso la OMS dijo, oye, salud física, salud emocional, salud en general, salud. Efectivamente. Porque va todo muy de la mano. Y con esto yo me río porque esto está fantástico, Cristina. Pero ¿cómo motivamos al alumnado para que realmente participe activamente? Porque si la clase, partiendo de la base de que toda persona humana, sobre todo en etapa adolescente infantil, cuando tú le pones algo obligatorio, te mira así de rojo y te dice, ahora no lo hago, ¿no? Muy típico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nos pasa a nosotros de adultos. Sí. ¿Cómo como educadores nosotros podemos mejorar esa motivación del alumnado para que realmente participen de esa forma activa en algo que es obligatorio, pero que realmente se hace
por esos beneficios que nos aporta y que además están demostrados. Claro, esa es una pregunta muy interesante la que me haces, porque antes de decir qué estrategia tenemos que proponer a los alumnos, hay que ver por qué los alumnos consideran que este ejercicio físico es algo que no les interesa. Vamos a indagarnos en las causas de la falta de interés. Muchas veces suele ir hilado, ¿no?, de la mano de que no va con los gustos personales o con los gustos de la vida personal de los niños, que actualmente, desgraciadamente, van más por actividades sedentarias, como los videojuegos, como las redes sociales. Claro, es que mirar el móvil corriendo es complicado. Claro. También te digo. Y también el hecho de que se pasan horas y horas jugando a videojuegos o viendo la tele. Entonces, tenemos que llegar a un control o a una regulación entre qué es lo que le gusta al niño y proponerle metas relacionadas con eso, ¿no? Pues claro, vale, si quieres hacer algo de videojuegos, puedes hacer 1 hora o media hora de videojuegos de pantallas, pero luego también apúntate a una actividad escolar o a algo que te motive, ¿no? Ya no tiene por qué ser ejercicio físico, un deporte, vete a música, pero vete andando, cógete la bici, ¿vale? Porque también se están desarrollando muchos planes unidos a esto de la bici para que los niños desde sus casas pues puedan tener todas las facilidades posibles para, primero, pues reducir la contaminación, pero también ese desarrollo físico, pues yo qué sé, niños con 15, 16 años, 18 que se están preparando la selectividad, yo entiendo que no tienen tiempo de hacerlo, pero en los ratitos de, por ejemplo, ir al colegio, si cogen la bici, ya están haciendo más ejercicio que cogiendo el autobús o que yendo en coche. Entonces se están desarrollando esos planes para pues hacer unos carriles, para que en caso de que sean niños más pequeños se organicen grupos que sean supervisados, ¿vale? Que no vayan solos, que una cosa no tiene que ver con la otra. El colegio también tiene que motivarnos a los alumnos ofreciéndole pues esos grupos o esas actividades que quieran hacerlo después de clase o en el fin de semana, que también es importante, ¿no?, llevar esa actividad física ya no solo en las horas de colegio, sino fuera, claro. Porque, por ejemplo, el niño está de septiembre, ¿no?, hasta junio haciendo ejercicio físico, llegan las vacaciones y ya no hacen nada. Sí, van de camino a la piscina. Claro, y en la piscina, actividad física, pues bueno, sí, se tiran y tal, pero no, hay que ayudarles, sí, ¿no?, a tener ese seguimiento, ¿no?, de lo estás haciendo bien, sigue aquí, porque también eso no es por nada, pero hay algunos deportes que ayudan a los niños a tener esa autodisciplina, sí, esa mayor gestión del tiempo, que al final se puede trasladar también al rendimiento académico. Además, hilado con esto, yo me acuerdo de mi yo adolescente o mi yo más pequeñita en educación física, ¿no?, que la profesora decía, corre, y es como que... Claro. Y echaba media hora o 20 minutos de la clase de educación física corriendo en círculo. Cosa que decir, a los niños no les interesa. Pero es que a mí no me interesa de adulta. Claro. No nos interesa correr en círculo. Entonces, ¿cómo con la metodología activa, cómo con todo el cambio de paradigma que estamos teniendo, se puede cambiar eso? Pero es que lo que estabas diciendo me parece maravilloso, porque tú por lo menos corrías, pero es que yo ni corría. Me ponían a correr y nos sentábamos, el típico grupo de amigas, a echar cuentos y no hacer absolutamente nada en la clase de actividad física, porque al final no nos interesaba. Claro, porque al final es hacer siempre lo mismo para todos los niños. Claro, y al final no sé en el caso de ustedes, pero por lo menos en mi momento y en mi época, tú no suspendías actividad física. Ni deporte, nunca. Entonces era complicado. Tampoco tenías que esforzarte mucho, ¿sabes? Pero bueno, lo que decía sobre cómo enlazar, ¿no?, en todo el tema de las metodologías activas, que ahora realmente es como un boom en la educación, pues tiene bastante cabida, porque una de las metodologías activas, por ejemplo, es el aprendizaje cooperativo. Y yo creo que todo lo que decía Cris de los programas para la actividad física tienen que ser a través del aprendizaje cooperativo, fomentando también por ese lado toda la parte que me interesa a mí, que es el bienestar emocional. Pero también, como estamos ahora mismo en un momento crítico de como la presencia de tecnologías, creo que sería, Cris, indicado como llevar a la práctica de actividad física la tecnología. Sí,
A ver, lo que está claro es que a los niños les gustan las redes sociales. No vamos a conseguir que no les gusten o que dejen. Entonces, ¿por qué no, en vez de luchar contra tu enemigo, únete a él? Y es, vale, pues vamos a hacer que en redes sociales se puedan hacer programas que los niños lo vean y se motiven a hacerlo. Al final, los influencers, ¿por qué son influencers? Porque influyen en las mentes y en las acciones de la gente. Entonces, si a esos influencers se les dice, oye, pues en vez de decir que te vas a tirar todo el verano en un resort, ¿por qué no le dices que te vas a ir a un campamento y lo promocionas de actividad física, de comer bien? Enséñales a los niños que también comer bien es divertido, que lo hace la gente guay. Claro. y que es muy fácil de hacer. Y al final también que los propios adolescentes o los propios adultos emergentes sean autónomos de crear esos proyectos de manera personal con su grupo de amigos, creando, no sé, en Instagram una página sobre actividad física en tal lugar y diferentes acciones sobre cómo llevarlo a cabo. Por ejemplo, además, se me ocurre, no sé, se podría hacer desde los centros educativos. Casi todos tienen página web o tienen Instagram o alguna red social, ¿no? Imaginaos por qué no cogemos un grupo de alumnos y hacemos que hagan un programa de actividad física para la asignatura de educación física, que además vamos a evaluar, ¿no? Que hablábamos de la evaluación importante, y que lo cuelguen en redes y que todo el mundo haga ese programa y después hagan un seguimiento, que den un feedback. Y estamos usando redes sociales, estamos haciendo deporte, estamos usando metodologías no, digo, así como idea, ¿no? Claro. Que la coge y además quien quiera. estamos, claro, ayudando también a que tengan un proyecto, ¿no? Un largo plazo, que vayan trabajando poco a poco, que vayan mejorando. Y si encima es cooperativo con alumnos, incluso involucran a otros profesores, a personas de su entorno. Jolín, es que estamos hablando de 1.000.000 de cosas con un solo proyecto. Efectivamente. Además, creo que se nos olvida una cosa, y es que esto no es algo que nos estemos inventando. Es decir, todo lo que estamos hablando, esto no es porque, ¿no? Como nutricionista, como pedagoga, queráis que la gente lo haga. No, es que esto lo regula la legislación educativa actual, además. Sí, efectivamente, la Ley Orgánica de Educación en España, la LOMLOE, básicamente intenta promover la educación para la salud de manera transversal. Entonces, es cierto que de pronto no hay una asignatura de educación para la salud, pero se intenta que todas las temáticas que hemos abordado Cris y yo, por ejemplo, estén instauradas en diferentes asignaturas de ciencias, de matemáticas, de actividad física. Entonces, al final, pues, de cierta manera la legislación lo que busca es fomentar ese bienestar de manera holística e integral, haciéndolo una estrategia transversal. Es decir, que ya no hay excusa. O sea, que esta es la legislación, que ya no hay excusa, que hay que aplicarlo. Y además es que es fácil de implantarlo. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, se me ocurre en clase de matemáticas, tú dices, ¿cómo puedo yo soy profesor de matemáticas, a mí esto que me están contando no me sirve de nada? No, mentira. O de literatura o de lengua, no, tú puedes hacer descansos activos. Claro. Los descansos activos son pequeñas pausas que se hacen entre clase y clase, porque se ha visto que esos minutitos lo que hacen es como cortar a los alumnos en lo que están haciendo y darles como un chute extra de energía y de concentración. Es como que se reinician. Y es tan sencillo como decir, estamos aprendiendo las sílabas, ¿vale? Manzana tiene ¿cuántas sílabas? Pues tantas sílabas tiene, sentadillas tiene que hacer la clase entera. Qué maravilla. Y sabes que una vez presencié también que una docente estaba haciendo como técnicas de respiración y relajación y se basaba en el método Wim Hof, que no sé si sabes cuál es. No, pero cuéntalo tú. Yo tampoco soy experta, pero me pareció maravilloso y lo intenté en mi casa, lo recuerdo, con toda mi familia empezamos a hacer el método Wim Hof, que era hacer respiraciones profundas, como te aguantas 30 segundos para adentro, esperas ahí 30 segundos más y después para afuera. Y les prometo que el cerebro queda en blanco. Sí. Yo quedé como, ya no tengo ansiedad. Y se lo pueden hacer todos los Sí, niños, claro. es fácil. Yo este tipo de cosas sí la he vivido, pero en la universidad. En la universidad sí fomentan mucho pues, todo este tipo de prácticas, hacen muchas actividades. Claro, creo que se podría enfocar todo eso, pero enfocarlo a la población más chiquitita. Sí. Bueno, todo esto está fantástico, pero hemos hablado de prevención, de beneficios, de los retos también que nos encontramos. Para cerrar un poco este melón, ¿no? Y abrir otro que tengo aquí deseando abrirlo,
¿Cómo podemos sensibilizar a los estudiantes? Dándoles, como yo digo, la formación académica, ¿no? Teórica de por qué tienen que correr, o si no les gusta correr, por qué tienen que hacer baloncesto, o por qué tienen que comer esto, porque el hecho de que ellos reflexionen creo que es la mejor manera de sensibilizarlos, porque al final es algo propio para ellos, es un bienestar para ellos que deben de considerarlo como propio para implantarlo. Claro, y mostrarles que en la vida real todo el tema de la actividad física y todo el tema del bienestar emocional, pues mostrarles un ejemplo de la vida real. Voy a sacar un ejemplo. Hay un youtuber que se llama Ibai, que yo no sé si lo conoces tú. Sí. Pues él está en su canal motivando a todo el mundo por bajar de peso. Y muestra cómo lo hace, que ahora, por ejemplo, tiene una entrevista con otro youtuber o con una persona importante, pero lo hace caminando. Claro. Y tiene que hacerlo, la entrevista en 40 minutos y en una cuesta. Entonces, al final, mostrarles qué efecto tiene la actividad física en la vida real a través de cosas que les gusten. Sí, que ellos vayan viendo el cambio, por ejemplo, que supone coger estos nuevos hábitos, dejar los antiguos. Pues, por ejemplo, no sé si se hace en niños que están empezando pues a fumar y todo eso, enseñarles cuáles son verdaderamente los efectos negativos de fumar, para que identifiquen que por muy bien que quede delante de la gente, tiene efectos para tus pulmones, no para los de tus amigos, sino para los tuyos, y te va a restar años de vida. Entonces, si estamos enseñando eso, al final estamos sensibilizando a los niños a que dejen de hacerlo. Por eso también lo de la actitud crítica, ¿no? De no hagas todo lo que hacen tus compañeros, reflexiona, responsabilízate de tus acciones también. Sí, porque al final todos los actos tienen consecuencias, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender, porque eso ojalá nos lo explicaran antes de ver las consecuencias. Bueno, hay un melón que a mí me encanta, que hemos abierto, pero no mucho. No quiero abrirlo, pero además por la mitad. Al final hemos comentado, ¿no? Al principio también, cuando hemos hablado de los TCA, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria. Por desgracia, algo que vivimos en el día a día y que cada vez está como más extendido a todo tipo de edades. Esto no se reduce solo a la población adulta, ni a hombres ni a mujeres, para nada. Entonces, claro, esto lo vivimos también en la aula. Es decir, cada día nos encontramos más niños y niñas con problemas de conducta alimentaria. ¿Creéis, y me enfoco, ¿no?, a ti, Cristina, como nutricionista? Sí. ¿Creéis realmente que los profesionales de la educación están preparados para abordar estas temáticas en la aula y para saber intervenir en este sentido? Considero que les falta, ¿no?, un extra de formación en cuanto a sensibilización, en cuanto a identificación. Un TCA no se identifica de que la persona dice tengo bulimia o tengo anorexia. No, de hecho la persona generalmente nunca lo reconoce. Es la persona ajena, en este caso un docente, ¿no?, el que debe de identificar que tiene problemas que no solo afectan a que no come, sino que tiene un peor rendimiento académico, que no se relaciona socialmente, que hay algunas actitudes físicas, pues por ejemplo en bulimia de las uñas, de los dientes, del crecimiento del pelo, que pueden hacernos ver que ese alumno tiene ese tipo de TCA, ¿no? Es algo que el centro debe de dar esa herramienta, esa formación, además de, por supuesto, contar con personal que se encargue en el caso de diagnosticarlo, pero que rápidamente el docente pueda decir, vale, esta persona parece ser que tiene un TCA, vamos a ver por qué, vamos a ver si es verdad que lo tiene, que a lo mejor luego es negativo. Bueno, pero nosotros ya nos podemos quedar tranquilos. Sí, por prevenir que claro, no sea. Claro, sí, correcto. ¿Y existe relación entre la alimentación y el rendimiento académico? Sí, ¿Ah, por sí? supuesto. Por supuesto. Sí. Muchas veces los niños no desayunan o toman productos ultraprocesados, ¿no? Y dice, es que yo le doy el Actimel, pero porque pienso que esto le va a venir bien a mi hijo, pero luego considero que no. Entonces, el fallo está en pensar que esta alimentación ultraprocesada que nos venden con una publicidad falsa va a hacer que tu hijo tenga un mejor rendimiento. Claro. Hay que darle a esos niños un desayuno equilibrado. ¿Por qué? Porque
todos los alimentos saludables aportan una serie de nutrientes a nuestro organismo y al final a nuestro cerebro. Es decir, si tomamos ácidos grasos omega 3, que están por ejemplo en los frutos secos o en los pescados azules, eso lo que va a hacer es que nuestros neurotransmisores funcionen mejor, por lo tanto vamos a desarrollar mejor la memoria, la capacidad de atención, minerales, vitaminas, y eso lo vamos a encontrar en alimentos frescos, en grasas saludables, en proteínas magras, en lácteos, en frutas, en verduras, que además nos van a ayudar a tener pues, un sistema digestivo mucho mejor. Entonces, lo que se está viendo es que en niños que desayunan un desayuno equilibrado, ¿no? Desarrollan mucho más la capacidad de bienestar, por lo tanto quieren hacer ejercicio físico, por lo tanto este ejercicio físico lo que hace es que les desarrolla, ¿no? Una mayor atención y el hipocampo, que es la parte del cerebro que está relacionada con la memoria. Entonces va todo junto, va todo unido, y por supuesto que la alimentación sí repercute en el rendimiento académico. Son niños mucho más atentos porque están aprovechando los nutrientes que les dan para las funciones cerebrales. Sí. O sea, lo primero es que necesito una cita contigo. Eso es lo primero. Yo voy a comprar frutos secos conforme cada. Por supuesto, eso siempre. Necesito mejorar la memoria. Y lo segundo, que cuando estaba dando esa explicación tan maravillosa, me vino a la mente algo que te conté antes de entrar, que quería comentártelo. Resulta que estuve hablando con una compañera, trabajadora social de hecho, y le comenté, voy a estar con una nutricionista haciendo un webinar y tal, y en cuanto yo le dije, es de educación para la salud, me dice, todo es culpa de los bollicaos. Y yo dije, ¿eso qué es? ¿Qué artículo es? ¿Qué parte de la normativa dice bollicaos? Claro, como yo no soy española, yo no sabía que eran los bollicaos, que creo que solo los venden en España, ¿no? Sí, son los bollitos estos Bollos rellenos de cacao. Están rellenos de cacao, que pues la moda desde hace muchos años es que los niños pues lo comen, las madres lo compran pensando, claro, ¿no?, que es un alimento saludable, pero nada más lejos de la realidad. Está lleno de grasa saturada, de azúcares refinados, que lo que hacen además a los niños es precisamente darles como el pico de glucosa en un momento. Claro. Los niños están más nerviosos a los 10 minutos de comerlo, pero luego su atención disminuye, pero bestialmente. Entonces, si por ejemplo damos un alimento integral o un lácteo que no sea desnatado, que sea entero, sobre todo en las etapas de los niños, hay que asegurar esos lácteos enteros. Lo que le estamos dando es que esa glucosa se mantiene más prolongada en el tiempo, entonces su atención es mucho más constante y es más duradera. Por eso parece una tontería, pero darle a los niños este tipo de alimentos es lo que va a ayudar a que ellos tengan un mejor rendimiento académico. Y bueno, otra cosa que quería comentar para que no quede en el olvido, una cosa que tenía aquí grabada y quiero comentar, es el hecho de las desigualdades económicas. Está claro que hay muchos estudios, muchas encuestas que se están haciendo en cuanto a las desigualdades económicas a la hora de comer de forma saludable. Totalmente. Se está viendo que un nivel adquisitivo superior puede tener esos mayores recursos para dar una alimentación mucho más saludable basada en alimentos frescos, que como ya sabemos son un poco más caros, ¿no? ¿Qué grupos de familias con un nivel socioeconómico más bajo, en los cuales qué es lo que más se come? Pues productos ultraprocesados. Sí. ¿Por qué? Porque son mucho más baratos. ¿Por qué? Porque su ingrediente y su composición es bastante reducida en cuanto al valor nutricional, por lo tanto se pueden permitir el lujo de ponerlo muy barato. Un ejemplo muy claro es cuando tú vas a una cafetería, ¿no?, y vas a pedir un zumo de naranja natural. ¿Cuánto cuesta más o menos un zumo de naranja natural? ¿Que cueste 3 euros? 3, sí, 3,5. ¿Y cuánto cuesta un batido de chocolate de estos de botella? 1,85. Es que lo he estado mirando precisamente porque tú lo piensas, pero ves las pruebas y dices, es que claro, una persona, una familia que tiene 3 o 4 niños van a desayunar y lógicamente el zumo de naranja natural está a 2,5 euros, 3 euros frente a los casi 2 euros de un batido de chocolate, ¿qué les van a dar? Claro que estamos hablando del doble. Claro, es que es mucho, entonces hay que regular también esos precios por parte de las autoridades que sea, pues para fomentar que todos los grupos de población
tengan el mismo derecho, ¿no?, a Acceso. adquirir eso y de asegurar el máximo estado de bienestar. Además, con eso que estás comentando, una de las cosas que se ven en los centros educativos, que yo no había visto cuando yo estaba en el centro educativo, cuando yo estudiaba, que sí la vemos a nivel laboral en casi todos los sitios, son las máquinas expendedoras. Sí. Que me resulta muy curioso que ahora los centros educativos tienen máquinas expendedoras. Entonces, Sí. ¿esto cómo afecta a la alimentación infantil? Es que afecta directamente, Mucho. porque si tú pones una máquina expendedora en centros educativos, al final eso va a influenciar en lo que los niños quieren tomar, porque Claro. lógicamente si ven unas chocolatinas o si ven batidos azucarados o zumo o lo que sea, y en cambio su madre no les da nada, ¿qué van a hacer esos niños? Le van a darle a la monedita y entonces eso está influenciando ya directamente en su alimentación Claro. y en generar esos hábitos. Entonces, a mi parecer, esas máquinas de esos centros deberían estar restringidas o ofrecer opciones saludables. Claro. Pues pon manzanas, pon frutos secos, cambia los zumos y los batidos por agua. No te digo que los quites, pero cambia el concepto para que la mentalidad de los niños diga, vale, tengo hambre, solo hay una manzana. Pues al final el niño, si tiene hambre, va a coger la manzana. Totalmente. Pero si les pones chocolatina, pues van a querer no una, dos y todos los días. Sí, además quiero hacer un pequeño matiz. Está estrechamente relacionado la alimentación con el bienestar emocional, porque al final hay muchos estudios que indican que, por ejemplo, hay un estudio sobre la dieta mediterránea y lo entrelazaban con una población que comía solo fritos. Y se llegó a coalición de que las personas que tenían una dieta mediterránea tenían mejor valoración de emociones y tenían mejor regulación de emociones. Incluso eran hasta más resilientes. Sí, Sí, así que todo lo que tú Me dices encanta. está estrechamente relacionado con las emociones y lo que... Y está demostrado científicamente. Y está demostrado Importante siempre. Bueno, después de abordar todas estas cosas, nos acercamos ya casi al final, pero sí, no quiero dejar pasar la oportunidad de haceros dos preguntas. Una de ellas es hablando del tema de la televisión. Hemos hablado de redes sociales, tecnología, y todo esto, incluida, ¿no?, la televisión, los medios, impactan directamente la vida y el desarrollo de la población, y más aún de la población infantil. Entonces, en relación a todo lo comentado, así brevemente, ¿qué papel creéis que juega pues todo el marketing, ¿no?, que se ve en redes sociales, publicidad, medios, televisión, etcétera, en la educación de los niños, tanto a nivel alimentario como en la educación emocional, como en general? pues ese marketing, que es el marketing alimentario, es que es clave en los niños, porque volvemos a lo mismo. Si los niños se pasan muchas horas delante de la pantalla o delante de las redes sociales, al final ahí hay mucha publicidad. Entonces hay muchas empresas de la industria alimentaria que lo que pretenden con su marketing es hacer creer, ¿no?, que su producto mejora la satisfacción de uno mismo, o si toma estos desayunos de cereales va a conseguir un mejor rendimiento. Pero en este caso lo que hay que hacer es enseñarle a los niños a que lean ellos el etiquetado nutricional, niños, adolescentes. Es una cosa que parece muy difícil, pero es difícil porque no se ha hecho. Pero si tú a los niños les dices, mira la composición de estos cereales que estás viendo en la tele, que son muy famosos y te los quieres comer. Si ves que el primero, segundo o tercer ingrediente es azúcar, esos cereales no son adecuados. Vale. Es decir, podemos hacer un consumo ocasional, enseñarle eso, no hay que restringir. Claro. En el momento en el que estás restringiendo algo, al niño también lo estás limitando, le estás generando una frustración o una ansiedad porque él quiere comer algo que no le estamos dejando. Entonces, vamos a dejarle que lo ingiera, pero sabiendo que no es adecuado, que por mucho que la tele te pueda vender que eso es bueno, como decíamos, con la actitud crítica, que sepas que eso no es así, que identifiques por qué no es bueno y lo que tienes que tomar para así sentirte bien contigo mismo. No, incluso también el propio marketing de la alimentación, de cuando te venden algún producto, va acompañado, por ejemplo, de una persona súper fit, Sí. súper estructurada y tal, y de cierta manera, pues ahí estás dando pie a los estereotipos, a que al final todo el tema del autoconcepto y todo el tema de las emociones, pues sea un factor de riesgo. Es que es muy peligroso porque complicado. estás como diciendo que si tomas ese producto va a tener ese cuerpo. Exacto. Que generalmente es nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. Ojalá. Ojalá. No lo digo. Ojalá. Genial. Pues
Chicas, ya sí me tengo que despedir de vosotras, muy en mi pesar. No tengo más que daros las gracias por abrirnos también un poquito los ojos, ¿no? Con todo, abrir los melones y por abrirnos los ojos a todas estas temáticas fundamentales que se tienen que abarcar desde la aula, en casa, en general en todos los ámbitos, ¿no? Y que todos los agentes activos de la sociedad participen en esto. Así que, bueno, por mi parte, daros las gracias, que ha sido un verdadero placer. Igualmente. Igualmente. Gracias a ti. Y como siempre, a todas las personas que nos veis detrás de la pantalla o que nos estáis escuchando, daros una vez más las gracias por seguir con nosotros, por seguir en Aula Abierta y por querer formar una vez más con nosotros.